Este vídeo nace de una pregunta. ¿Podría un móvil como el Xiaomi 14T Pro sustituir a mi cámara compacta favorita, la Sony RX100 VA en este caso? Voy a comparar en la primera parte del vídeo todos los aspectos de la fotografía de este móvil comparando con imágenes tomadas con esta cámara. Habrá tres secciones. En la primera compararemos los archivos RAW, en la segunda compararemos los archivos JPG extraídos directamente por ambas cámaras y en la tercera parte compararemos los vídeos. No es una prueba exhaustiva, es simplemente un primer vistazo para decidir si me quedo o no me quedo con este móvil. Así que quedaros y espero que os sirva. Y en esta carpeta comparativa he intentado organizar las fotos, por ejemplo, desde esta posición, para esta comparativa que hemos llamado R1, pues tendremos una alternativa, que es con la distancia focal wide en el teléfono y lo que serían unos 24 milímetros en la Sony, y luego con objetivo tele. Pero antes de nada lo que vamos a hacer es analizar algunos aspectos. Para eso he creado un script de trabajo. Si queréis saber más tenéis que pasaros por el artículo completo en el blog y os dejaré todo el código completo. Básicamente lo que hace este comparador es calcular unas métricas especialmente centradas respecto del rango dinámico y la gestión de ruido. En primer lugar os voy a enseñar los resultados para cada una de las comparaciones, que sería esta comparativa. Vamos a la siguiente, que sería esta de aquí, que sería los archivos RAW sin edición directamente en formato tele. El ganador respecto al ruido, en el aspecto de tele, ha sido el archivo 2, es decir, este de aquí. Vamos a comparar ahora estas dos fotografías. Resulta que el archivo que se determina que tiene las mejores condiciones es el Xiaomi. Vamos a la tercera de las comparativas. Compararemos estas dos. El archivo RAW. Este sería el resultado final para esa comparativa. En el rango dinámico, el archivo ganador resultaría ser el de la Xiaomi, y en cuanto a la gestión del ruido, el ganador sería el archivo de la Sony RX. Para concluir, vamos a la última de las comparativas, que sería la toma RAW de la cámara Sony y el de la Xiaomi a la derecha con 60 milímetros equivalentes. En el archivo tele tendríamos que en cuanto a rango dinámico, medición daría un empate, y en cuanto a gestión del ruido daría como ganador al archivo 2, al del Xiaomi. Hasta aquí los resultados numéricos. Aunque hayamos disparado en RAW, las condiciones de iluminación de ese RAW son distintas entre una y otra. Abajo, en la miniatura, podemos intentar buscar ese patrón de iluminación para que ambas tengan más o menos la misma. Directamente subiendo en el oscilograma podemos corregir la iluminación directamente y estirar los valores. Ahí tendríamos una de las cosas. Ya solo con ese retoque hemos podido subir la iluminación de una y otra fotografía. En general, para las fotografías vamos a analizar aspectos como la aberración cromática, el enfoque y el rango dinámico. Si vamos a ver algún punto concreto, estas edificaciones de aquí, en estos puntos es donde se ven esas aberraciones cromáticas fundamentalmente. Este sería el edificio directamente en el archivo RAW en la Sony. Si abrimos este archivo RAW directamente, el de la Xiaomi, encontramos un montón de esos tonos que no son puramente blancos, especialmente en los alrededores y en estas zonas de interconexión entre el blanco y el horizonte. Pero cuando hacemos zoom en la Sony, recortar este aspecto de aquí y vamos a intentar buscar ese mismo nivel de zoom en esta de aquí. Vamos a recortar así. Estamos comparando ahora mismo dos imágenes con resoluciones distintas. Es cierto que vemos mucho más ruido en la imagen de la izquierda de la Sony, pero sin embargo vemos mucho más detalle, y lo más sorprendente son estas pequeñas aberraciones cromáticas que podríamos corregir en Darktable. Simplemente tenéis la herramienta aquí de aberración cromática y, como veis, se hace cargo de esas aberraciones. Para acabar de afinar esta comparación, lo único que habría que hacer es aplicar una pequeña corrección de lente. Esta sería la imagen de la Sony con esa pequeña aplicación, y esta sería la imagen de la Xiaomi, el archivo RAW sin esa aplicación. Hay un aspecto interesante que sucede cuando hacemos mucho zoom, que es el tema de la aberración cromática. Si no la quitamos, tendríamos este efecto. Si vamos para atrás apenas es perceptible, pero vemos, especialmente en estas zonas que habría cierta transparencia, se pegan muchos colores, una diferencia muy grande con el resultado de la Sony. Si corregimos la aberración cromática, puede parecer que perdemos contraste en muchas zonas. Por ejemplo, los colores de esta casa pasarían a ser más pálidos. Pasaría lo mismo en estas estructuras que tenemos aquí en el mar,
pasarían a ser totalmente pálidas, pero también pasaría en algunas zonas, como por ejemplo el roquedo este superior, que tendría colores tendientes a marrón. Al corregir la aberración cromática pasarían a tener unos tonos mucho más grisáceos y apagados. De todas formas, este sería solo una de las correcciones que habría que aplicar. Por supuesto, después puede subirse, pues subiendo la saturación, por ejemplo, subiendo la intensidad, por ejemplo, o el croma general. Pero a grandes rasgos, lo importante es analizar que a la izquierda tendríamos el resultado de la Sony RX100 y a la derecha el RAW de la Xiaomi. Veamos ahora un ejemplo con el tele. En el tele, la Sony RX100 está a 70 milímetros, mientras que esta tiene una focal equivalente de 60 milímetros. Si analizamos los histogramas de una y otra, es verdad que en la Sony siempre podemos volver a levantar las luces e intentar buscar unos tonos parejos. La Xiaomi por defecto tiene unos tonos más rojizos y en general la Sony tiene unos tonos más apagados en el archivo RAW, pero para mi gusto más precisos a lo que de verdad sientes y tienes en la realidad. Podríamos hacer dos correcciones: cambiar ligeramente el tono. Este sería el resultado del archivo RAW en la Sony RX100, o lo único que haremos sería aplicar la corrección de lente, y este sería el resultado del Xiaomi. Vamos a intentar hacer zoom a alguna de estas partes, por ejemplo alguno de estos tocones que está aquí a medio camino, y ahora vamos a ver ese mismo detalle. Sería más o menos esta vista, y como veis en general hay menos nitidez, es inevitable. Como veis, en estos troncos tenemos muchos más detalles, tanto por el suelo como en las propias vetas de los troncos. Fijaos, por ejemplo, en esta barca de aquí. Vamos a buscar ese punto, que sería esta barca de aquí. Tenemos menos detalle, pero en general la verdad es que tenemos un resultado bastante parejo. Después tenemos algunos detalles, como los de esta colina al fondo, donde hay unas antenas de telecomunicaciones, y el resultado en el Xiaomi, donde podemos apreciar también esas antenas. No está nada mal el resultado obtenido con el tele en el Xiaomi. Como ya hemos visto, el tema de la aberración cromática también se da en el tele. De hecho, ya sabéis que se aprecia mucha menos aberración cromática, especialmente en esas zonas que se ven. Veis que se reducen mucho los tonos. Vamos a ver ahora los tonos en esa casa, en la Sony. El detalle aquí es muy superior, pero es cierto que si aplicamos la corrección de aberración cromática, algunos tonos, como por ejemplo los mismos de estas barcas y de esta propia casa, también cambian. A grandes rasgos la imagen es muy similar, tanto a nivel tonal como a nivel de nitidez, aunque obviamente tenemos más nitidez en este punto con la Sony RX100. En la siguiente comparativa vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a subir aquí la luz. A la izquierda tendríamos la imagen tomada con la Sony y a la derecha la imagen tomada con Xiaomi. Muchos de los aspectos son muy similares. Cuando hacemos zoom a alguno de los puntos, como por ejemplo este, a grandes rasgos lo que podemos apreciar es que en este caso con la Sony hemos disparado a f7. Ahora mismo estamos viendo en la parte de abajo de la foto apreciar algunos detalles en todos estos elementos que van al punto de enfoque, que en este caso ha sido este cartel. Sin embargo, en el Xiaomi tenemos uno de los aspectos más importantes y que hacen plantearse si el móvil puede o no sustituir una cámara, es que la F es fija, la apertura es fija. ¿Y eso qué provoca? Pues que algunos elementos, todos estos que están fuera del punto de enfoque, se vean más desenfocados. Esto es inevitable. Respecto a esto no podemos hacer nada. Por eso vemos cómo muchos de estos puntos que están a medio camino tienen cierto enfoque o podemos apreciar nitidez en ellos, y no en el Xiaomi, porque está todo enfocado a un mismo punto y todo lo que está tanto para atrás como para adelante se ve más desenfocado. Eso es un aspecto muy importante tener en cuenta, porque esta F2 no se puede cambiar. Vamos a hacer un zoom al cartel. Aunque no somos capaces de leer este cartel, tiene cierta coherencia en todos sus elementos. No hay aberraciones cromáticas fuertes. A mí este tipo de punto queda absolutamente trastocado, se ve súper afectado, y su nitidez en este punto, pues no sé qué actualizaciones meterán en la cámara, pero la verdad es que es muy mala. Se ve un montón de aberración cromática. La corrección de aberración cromática resolveríamos muchos de esos aspectos. Voy a volver a sacar un pantallazo de esto, lo abrimos en paralelo y ahora veis como a la derecha, corrigiendo la aberración cromática, bueno, es cierto que estamos haciendo todavía más zoom que en este caso, pero bueno, resolvemos muchos de esos extraños colores, tiene más coherencia la imagen. Así que vamos a ver un último vistazo. Imagen Sony, imagen Xiaomi.
Vamos a la tercera de las comparativas, disparadas en formato RAW. Hay una óptica que es la ultra wide dentro de Xiaomi, que no tiene una óptica equivalente en la Sony y por lo tanto no la compararemos con nada, que es el formato ultra wide. Tiene una óptica equivalente de 15 milímetros. Estoy sacando la foto prácticamente pegado a la ventana y entra todo el marco de la ventana y vemos al exterior. Ahora vamos a comparar las dos, simplemente las dos RAW en formato normal y en tele. Vamos a aplicar lo mismo de antes, que es aplicaremos la corrección de lente a las dos tomas y a la Xiaomi vamos a recortar a 3:2. Lo vamos a dejar centrado y listo. Lo mismo en la otra, recortar y listo. Vamos a empezar por el objetivo wide. Primero un vistazo general, RAW directamente de la Sony y RAW directamente de Xiaomi. Las enfrentamos y vamos a intentar ahora jugar un poco con los tonos para que o bien la Sony sea más cálida o esta sea más fría. En este caso voy a intentar jugar para que esta sea más fría, sin pasarnos. Algo así quizás sería más parecido. Vamos a centrarnos en este edificio de aquí y voy a intentar buscar el mismo recorte. El nivel de ruido se nota que es mayor en la Sony, pero a la vez tiene un montón más de detalle. Aquí algunos de esos aspectos salen totalmente lavados. Sí que detecto que hay muchos detalles de las sombras que son directamente irreconstruibles. Lo que podríamos hacer en postproducción sería una reducción del ruido suave. Si aplicamos la reducción de ruido con poca intensidad, ya veríamos como parte de ese ruido fuerte se reduce. Si le aplicamos más intensidad, pues empezamos a perder más detalle, empezamos a tener una imagen global mejor. Como veis, las imágenes son realmente muy similares. Vamos a analizar estas dos, vamos a volver a hacer lo mismo. Así que esta sería la fotografía de la Sony RX100 a 70 mm y esta sería la fotografía del Xiaomi a 60 mm al telemáximo. No sé si se apreciará bien en pantalla, pero podréis ver que en la Sony RX100 tiene mucho más ruido, se ve claramente. Sería esta parte de aquí, sin activar y activándolo. Sin activar, con activar. Vamos a comparar ahora de forma muy rápida los JPG. Estas fotografías han sido tomadas en RAW y las fotografías RAW tomadas en el modo Pro de la cámara Xiaomi por defecto guarda el JPG, un formato de Leica que se llama Vibrant. ¿Eso qué es lo que hace? Que salgan algunos colores ciertamente más forzados. Y lo que vamos a hacer es ver los detalles en general, si tuviéramos mucha prisa y queremos compartir estas fotos en una red social o compartirlas con alguien directamente. Vamos a empezar en este caso, aunque tenga otro nombre, por una de esas tomas. Esta sería la JPG a la izquierda de la Sony RX y la JPG a la derecha de la Xiaomi. Como veis, los tonos, para mi gusto, son excesivamente cálidos en la Xiaomi. A mucha gente le gustará mucho más esta imagen, pero yo prefiero el tipo de imagen que sale en modo normal con la Sony. Por ejemplo, la arena tiene colores anaranjados que no tiene en realidad la arena de la playa. La arena de la playa tiene un color más amarillento tirando a blanco. Vamos a mostrar simplemente en grande el resultado de la Sony y el resultado de Xiaomi. Esta es una de las imágenes que más me ha sorprendido al verlas y es donde, justo en esta imagen es donde más se aprecia el tema de la focal. Como veis a la izquierda, la Sony ha estado disparada con f8. ¿Y esto qué permite? Pues permite encontrar un equilibrio entre el punto de enfoque, que era esta parte justo central de estas rugosidades del tocón, pero no tenemos un efecto bokeh excesivo hacia los lados, aunque obviamente lo de atrás aparece desenfocado. Sin embargo, en el Xiaomi, con este tipo de lente que estamos ahora disparando en wide, es decir, la lente principal y normal, lo que tenemos es un enfoque muy bueno en esta parte central. La verdad es que es una macro muy chula para haber sido disparada con un móvil, pero ¿qué pasa? Que en cuanto salimos de ese punto de enfoque tenemos bokeh y esto nos va a pasar siempre. Todos esos detalles que aquí todavía podemos apreciar, aquí ya no los tenemos. Por lo tanto, se obtiene un desenfoque muy pronunciado. No me resulta desagradable en la parte de atrás, pero me parece poco natural y muy forzado justamente en esta parte. En vez de parecer como un efecto más gradual, se observa casi como un corte, parecido a esos bokehs ficticios que hacen los iPhone, y se pasa de enfocado a no enfocado prácticamente en nada, en unos centímetros. Y eso es un aspecto que no me convence. Supongo que esto podrá ser corregido a lo mejor en futuras actualizaciones, pero si tuviera que quedarme con una y otra me quedaría otra vez con la Sony. Pero es solo por ese detalle, esta parte del enfoque me encanta y los colores me encantan, pero este bokeh no.
Este buque de aquí me parece totalmente ficticio. Por último, vamos a ver la nocturna. Vamos a ver las dos imágenes enfrentadas en un primer momento. Aunque sea menos vistosa, la imagen de la Sony era mucho más realista, tanto en este JPG y en este está, para mi gusto, excesivamente editada. Las correcciones, por ejemplo, de ruido, pues son muy buenas. Por ejemplo, se puede ver en estas cornisas que no tenemos apenas ruido, pero eso también nos lleva a tener un cielo casi pintado. Aquí, por ejemplo, si hacemos zoom a estas cornisas, se aprecia un poquito más de ruido, pero ese ruido a la vez hace que este cielo sea más real, sea mucho más real que el que puedan ser esto. Esto parece prácticamente una acuarela pintada. Hay que tener en cuenta que estas condiciones obviamente son de las peores que le podemos dar a la cámara, porque esto está prácticamente en oscuridad. Tenemos un contraste, aunque sea un atardecer, hay un contraste fuerte. No solo estamos en objetivo tele, sino que estamos haciendo zoom dentro del ordenador. Resultado Sony y el resultado Xiaomi. Ahora mismo ya sí que estoy sin el micro, estará grabando directamente por el micrófono del lado de la pantalla y los botones.
Empezar por las cosas a favor. Diría que a favor tiene la inmediatez. No es algo que busco, pero todos aquellos que busquéis un uso directo en redes sociales del móvil o pasar cosas rápido y bien, pues aquí lo tenéis todo. El segundo es la ligereza. Es un móvil que lo tiene todo. Llevas los mapas, grabas las rutas, llevas todo el almacenamiento, no lleva tarjeta SD extra. Tienes el 5G contigo y encima haces fotos y vídeos buenos. El buque me resulta natural, aunque le pondría alguna pega, como ya hemos comentado. El retrato es bueno y el paisaje es bueno, no es excelente, pero para ser un móvil me parece que cumple con creces. La gestión de los archivos es muy sencilla, solo tienes que conectar la cámara con el cable y listo. Pero luego además tienes una opción FTP para todos aquellos que no queréis ver un cable. Y luego un aspecto interesante para aquellos que trabajamos en campo es el JPG. Todos los JPG están geoposicionados por defecto. La única pega que le pongo, que los archivos RAW no tienen coordenadas. Vale, podría parecer que hay muchos pros, pero vamos con las contras y para mí son muy importantes. Lo peor que encuentro en este móvil es algo que pasa en todos los móviles y es que la apertura es fija. Tenéis un 2.2 en ultra wide, un 1.6 en wide y un 2.0 en tele. Esto significa que no hay punto dulce que buscar y que el buque es el que es, ni más ni menos. Así que si te gusta la fotografía, sentirás que solo por eso no tienes una cámara entre manos. El segundo contra le voy a poner el precio. Vale, entre 500 y 600 euros. Creo que es caro para lo que es. Un móvil que no sustituye una cámara compacta Pro. A veces pienso que podría ser mejor incluso tener un móvil de 100 euros y una cámara de 400 o 500, aunque sea una compacta. La tercera contra sería la sensación de móvil, pero esto es una cosa muy personal. Nunca me ha gustado mucho tener el móvil en la mano, ni por su tacto, ni por lo que implica. No hay ninguna sensación mecánica. Esto es algo que me da pena y pereza. Sacar una foto implica sacar el móvil, ver dónde colocas los dedos, ver cómo lo agarras para que no metas las huellas por todo el medio, intentar no manchar la pantalla, intentar no manchar los objetivos. Esto engancha con el siguiente punto, que es la sensación de debilidad. Un móvil es una cosa débil, se cae, se rompe, se puede robar y por mucho que lo protejas con su funda y su cristal templado, por mucho que tenga resistencias al polvo y al agua, nunca te dará la sensación de robustez que te puede dar una cámara. Y luego ya como un punto pejiguero último diré que tiene excesiva aberración cromática, aunque estoy seguro que las próximas actualizaciones lo van a corregir. No tiene modo panorámico, lo cual me sorprende, al menos yo no lo he encontrado. Veremos si lo integran en alguna nueva actualización. ¿Qué esperaría hacer con este móvil a futuro si decido quedármelo o me convencéis? Tengo 3 planes para él y para este canal. Uno va a ser hacer un ejercicio de fotogrametría con él, generar un modelo 3D, ya pensaré de qué. El segundo será crear panorámicas compuestas por tomas individuales, incluso reconstruir una vista a 360 grados y compararla con las de la cámara Insta360X5 y a lo mejor también hago alguna prueba de renderización e infografías de algún proyecto paisajístico. Como ya habéis visto y ya he explicado en este vídeo, hay muchos pros y muchos contras, así que ahora está en vuestra mano decidir si creéis que un móvil de este estilo puede sustituir a vuestra cámara compacta. Yo todavía me lo tengo que pensar un poco más, así que espero que nos veamos en el siguiente.